Vamos a compartir el enlace en el grupo por la... Bueno, ahora sí comenzamos. ¿Están... ¿Se escucha bien? Bueno. Vamos a hablar sobre mantenedores de espacio. Igualmente les vamos a dejar la grabación de los dos teóricos, desde el de la mañana y el de la tarde. Durante la mañana estuvo hablando la profesora de la Universidad de Colombia y compartió lo que era lo que ellos dan en mantenedores de espacio. Hay algunas cosas que nosotros le vamos a aclarar acá que ellos no hacen y que ustedes después tienen que hacer en la clínica o que ya lo están haciendo y que después también va a entrar en el examen o en el final. Bueno, para empezar vamos a ver qué son los aparatos, los mantenedores de espacios, que como ustedes habrán leído, han investigado, para los que ya tuvieron que hacer, mantenedores de espacio son aparatos protésicos que se utilizan para conservar la brecha que dejó la pieza dentaria primaria para poder permitir un normal desarrollo de la arcada y la oclusión. Entonces evitamos las pérdidas de longitud de la arcada y no alteramos su evolución. Muchas veces, además de la pérdida de la longitud, también lo que evitamos es tener que perder también lo que es la altura en la oclusión, una buena oclusión entre las arcadas superior e inferior y mantener la altura de los maxilares. Porque colocamos en algunas ocasiones mantenedores que además de guardar la brecha, también mantienen la altura de la arcada. Ahora vamos a ir viendo los diferentes modelos de mantenedores de espacio. Para poder planear eh, correctamente mantener el espacio, lo que vamos a hacer antes que nada, en todos los pacientes, va a ser una buena anamnesis, el examen clínico correcto, vamos a realizar sus modelos de estudio, vamos a realizar las radiografías que sean necesarias. Entonces, primero y antes de hacer o planear o diseñar un mantenedor de espacio, tenemos que tener una buena historia clínica, haber examinado bien a ese paciente y en muchos casos realizar
radiografías complementarias, de acuerdo al tipo de mantenedor que tengamos que realizar o planear. ¿Cuáles son los factores que van a involucrar el correcto diseño y colocación de un mantenedor de espacio? Lo que va a influir en nuestra decisión de colocar un mantenedor de espacio o qué tipo de mantenedor de espacio se va a hacer. Primero, el tiempo transcurrido desde la pérdida de esa pieza dentaria. Tenemos que saber, como hablaban hoy, esta mañana, y hablaba la profesora también, que una pérdida prematura y una pérdida temprana de la pieza dentaria. Vamos a colocar un mantenedor de espacio cuando haya una pérdida prematura de esa pieza dentaria, es decir, antes de su periodo de exfoliación, y que esa pérdida también va a involucrar alguna consecuencia en la pérdida de longitud del arco o en la función de la arcada del paciente. Vamos a tener en cuenta también la edad dentaria del paciente. Tenemos que saber, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la tabla de Carmen-Nola, en la cual nos basamos para determinar la edad dentaria de ese paciente, que muchas veces no coincide con la edad cronológica del paciente. Entonces vamos a tener en cuenta también su edad dentaria, cuánto de plafón óseo tiene esa brecha que deja la pieza dentaria o el diente deciduo perdido prematuramente. La secuencia de la erupción dentaria, vamos a observar, no es lo mismo una pieza dentaria que sabemos que en poco tiempo va a ser su recambio y sabemos que la secuencia no va a ser la misma, entonces vamos a colocar ese mantenedor de espacio que queremos o que tenemos que tener en cuenta en esa secuencia. Sabemos que el primer molar permanente erupciona a una determinada edad, en un determinado momento, que tenemos que estar atentos y observando a las piezas dentarias anteriores, como son los incisivos superiores e inferiores, que nos va a determinar si se encuentra próximo a erupcionar, por ejemplo, ese primer molar permanente. Y de acuerdo a eso vamos a tener en cuenta como para saber si esa erupción podría afectar de manera más rápida la pérdida del espacio de una pérdida temprana de un 5 o falta todavía, y nos va a determinar también el tipo de mantenedor que vamos a colocar en esa brecha. Y también es un factor a tener en cuenta la erupción tardía del diente permanente. Muchas veces ese plafón óseo del que hablamos antes puede estar reabsorbido por una infección crónica, en donde la pieza dentaria que se perdió estaba con un proceso crónico que hizo que afecte a ese plafón óseo, o al contrario, que al no tener, al pasar mucho tiempo se forme tejido óseo y también retrase la erupción del diente permanente. Vamos a tener en cuenta también la ausencia congénita del diente permanente que lo va a reemplazar, si está o no está, si está ausente. La zona de la arcada en que ocurre la pérdida no es lo mismo la zona anterior, donde perdemos dientes anteriores, que sabemos que el crecimiento es hacia adelante y se expande hacia los lados, que la pérdida temprana de por ejemplo, un segundo molar superior o inferior, que va a ser la guía para la erupción del primer molar permanente. El tipo de oclusión que presenta el paciente, no es lo mismo un paciente que ocluye de manera normal o tiene una normoclusión, a un paciente que tenga ya alterada su forma de ocluir, como por ejemplo un paciente con una mordida cruzada anterior o una mordida cruzada lateral, donde también vamos a planificar bien qué tipo de aparatología vamos a colocar. La presencia de hábitos orales o disfuncionales, como la deglución atípica, las dislalias, que nos va a determinar también qué tipo de mantenedor podemos diseñar o colocar. Como les dije antes, nosotros tenemos que estar atentos para saber qué edad dentaria tiene ese paciente. Carmen Nola estudió los diferentes estadios de la evolución y la formación de las piezas dentarias y fue colocando un número a cada
etapa o formación de esa pieza dentaria. Entonces le dio el número 0, por ejemplo, cuando está la ausencia de la cripta, por ejemplo, fíjense en la foto, donde vemos las piezas dentarias, vamos a tener el tercer molar inferior que apenas esboza la cripta, ¿sí? Pero que ya está presente. Entonces, 0 sería la ausencia de la cripta, 1 la presencia, 2 la calcificación inicial, la punta de las cúspides, después 1/3 de la corona completa, 2/3. Entonces, uno, para poder saber la edad dentaria, tiene que observar qué estadio se encuentra esa pieza dentaria en la radiografía, ver en qué número se encuentra y a su vez no la va a tener una tabla a la que nosotros tenemos que buscar la pieza dentaria, el número que nos tocó y en las diferentes columnas, filas y columnas van a coincidir en un punto en donde vamos a establecer, por un lado, la edad dentaria y por el otro lado, el estadio en que se encuentra esa corona, de acuerdo al número que establezcamos. Esto es como para que ustedes sepan a qué se refiere la edad dentaria. Muchas veces la edad dentaria no coincide con la edad cronológica, ¿sí? Fíjense acá en la foto que tenemos al lado de la tabla, vemos la ausencia de la pieza dentaria, ¿sí? La ausencia de un primer molar deciduo o primario y vemos debajo un premolar donde podemos observar que aún no está formada la raíz, que solamente vemos la formación de la corona completa, que tenemos que saber que para que la pieza dentaria pueda erupcionar en ese espacio, tiene que al menos tener 2/3 de la corona, 1/3 o 2 de la corona. Muchas veces, si no tenemos plasmón óseo, puede adelantarse esa erupción de la pieza dentaria sin tener formado ningún tercio de la raíz, y lo que planeamos muchas veces también es la colocación de un mantenedor de espacio con algún fantoche que detenga un poquito la erupción de la pieza dentaria hasta la formación un poquito más de tu tercio radicular. ¿Qué requisitos debe tener un mantenedor de espacio? En primera instancia, cuando colocamos un mantenedor de espacio, el más sencillo de todos, su objetivo es preservar la distancia mesiodistal y, si es posible, la altura vertical del diente removido. Cuando pretendemos conservar o preservar esa altura, debemos colocar, además del mantenedor de espacio sencillo, de una corona Ianza o una banda Ianza, deberíamos colocar algún reemplazo de esa pieza dentaria que falta, como ser los fantoches. Otro de los requisitos de los mantenedores es no impedir el crecimiento de los arcos dentarios. Más que nada se refiere a los tipos de mantenedores removibles que muchas veces se confeccionan sin tornillo medio y que, llegado a una etapa de crecimiento de la arcada y del maxilar, puede estar impidiendo el crecimiento del arco, ya que no va acompañando el crecimiento porque no tiene un tornillo medio que acompañe ese crecimiento, ¿sí? No lesionar los dientes pilares en el caso de los corona y ansa o banda y ansa, son los dientes pilares en los que se va a apoyar el mantenedor de espacio. También cuando se trata de mantenedores fijos, pueden ser arcos linguales o tondenanse, que necesitan pilares y no deben lesionar ni estar activos para no desplazar también esos dientes pilares. Compatibilidad con los tejidos, deben estar compatibles, es decir, vamos a utilizar materiales que permitan la higiene y que sean compatibles con el tejido, que no traigan como consecuencia alguna alteración en los tejidos blandos. No obstaculizar la erupción de la pieza dentaria permanente. Ahora vamos a ver cómo confeccionamos para que no suceda eso. Debe ser en lo posible lo más funcional,
ya que lo que estamos queriendo, además de devolver la longitud o no perder la longitud del arco, es que se devuelva la función. Permitir la masticación, la deglución y la fonación correctas, evitar la instalación de hábitos nocivos y por supuesto que sea de fácil confección, resistente a la actividad masticatoria, sobre todo fácil higiene, y muchas veces también pretendemos que sea estético en algunos casos y de bajo costo o de costo accesible. Acá tenemos la clasificación de los mantenedores de espacio. Vamos a encontrar mantenedores de espacio fijos, semifijos y removibles. Los mantenedores de espacio fijos son aquellos que están fijos en ambos extremos del aparato. Y vamos a tener arco lingual y arco de Nance. Entonces va a estar fijo en ambos extremos, en donde se encuentran las bandas, va a estar fijo ese mantenedor. Y semifijos son aquellos que tienen un extremo fijo y el otro no, como por ejemplo corona y ansa, banda y ansa, zapato distal o propioceptivos. Y los mantenedores de espacio removibles, que pueden ser mantenedores estéticos o combinados con alguna. Podemos entre estos también combinar los aparatos de mantenedores de espacio y muchas veces hacer un mantenedor de espacio removible y propioceptivo. Acá tenemos el primero que habíamos visto, el de los mantenedores semifijos, banda y ansa. Uno de los más sencillos que encontramos. Van a ver que tiene la banda en el diente pilar y el ansa hacia el lugar de la pieza dentaria que se perdió prematuramente o que está exfoliada. Siempre vamos a tratar de que el mantenedor de espacio se encuentre en la pieza dentaria distal a la brecha. Es decir, que el ansa siempre va a ir hacia mesial y tiene una razón de ser. Nosotros estamos tratando de mantener la longitud del arco y lo que vamos a tratar de realizar es evitar que se mesialicen las piezas dentarias con la erupción del primer molar permanente que está hacia distal, pero que su fuerza de erupción, la fuerza es hacia mesial, entonces al erupcionar el molar y no tener tener el espacio vacío, la brecha que dejó esa pieza dentaria, va a tender a mesializar el diente contiguo y por lo tanto a cortar la longitud del arco, que luego vamos a ver las consecuencias al erupcionar las piezas dentarias permanentes. ¿Cuándo se indica? Cuando hay una pérdida unilateral del primer molar o el segundo molar primario. En ese caso, muchas veces banda y ansa utilizamos cuando vamos a tomar como pilar del mantenedor al primer molar permanente, ya que colocar una banda en un segundo molar temporario, muchas veces no conseguimos la banda de ese tamaño, que es muy chiquito, y no tenemos tan buena retención como cuando colocamos una corona. Entonces, cuando vamos a pensar en una pérdida unilateral de un primer molar primario, por ejemplo, pensamos en colocar una corona y un ansa para tener más retención en el diente pilar. Pero también se puede colocar una banda. Si se consiguiera bien el tamaño de la banda, estaría bien. También podemos colocar en la pérdida bilateral del primero o el segundo molar primario, inferior o superior. Y en el inferior antes de que erupcionen los incisivos primarios permanentes. Fíjense en el caso que tenemos abajo, tenemos pérdida bilateral de los molares, de los primeros molares, y colocamos la banda en el segundo y el ansa. En el otro caso tenemos los primeros molares permanentes erupcionados, pero no podemos en este caso colocar un arco lingual. ¿Por qué? Porque no tenemos erupcionados los incisivos inferiores permanentes. Y es requisito para un arco lingual que estén
erupcionado los primeros molares permanentes y los incisivos inferiores. Fíjense, acá tenemos el caso clínico, la pérdida del segundo molar primario. Ahí colocaríamos, vamos atrás otra vez, una banda en el primer molar permanente y el ansa hacia mesial apoyada sobre la cara distal del primer molar inferior. Acá tenemos los casos que vimos antes, la pérdida primero vamos me voy para atrás, la pérdida del primer molar superior y con la colocación de una banda en el segundo, ahí confeccionaríamos o diseñaríamos el ansa hacia el canino y estaría apoyado cercano a la cara distal del canino. Y en el caso del arco inferior, faltan ambos segundos molares, pero no colocamos un arco lingual porque no tiene erupcionados los incisivos inferiores permanentes. Ahí irían dos bandas ANSA, uno en cada lado. ¿Cómo vamos a realizar? Muchos ya lo hicieron porque están haciendo mantenedores de espacio. Colocamos, adaptamos con el asentador de bandas, que quede bien adaptada la banda al molar en la cavidad bucal. Una vez que adaptamos perfectamente la banda, que nos aseguramos de que esté bien, vamos a hacer la impresión de arrastre para poder hacer el vaciado y confeccionar y diseñar ese mantenedor de espacio. Siempre vamos a realizar una impresión de arrastre para que sea mucho mejor la adaptación del mantenedor realizado en boca. Ahí tenemos ya vaciados los modelos con las bandas en los molares y lo hacemos así porque así, de esta manera, la banda queda fija, no se mueve y podemos confeccionar y diseñar con el alambre el ansa y después luego soldar. Ahí está el diseño de ambos, de la banda y el ansa. Vamos a colocar, doblamos el alambre 0,9 milímetros. Una vez que doblamos, dimos la forma al mantenedor, fíjense lo ancho del ansa, como para que la pieza dentaria permanente que se encuentra debajo en el tejido óseo, en el momento en que tenga que erupcionar, tenga lugar y que ese mantenedor no impida su normal erupción. Muchas veces los pacientes vienen al control que deben venir y muchas veces no. Entonces, si no viniera el paciente, no debemos, el aparato o la aparatología no debe impedir esa erupción normal de la pieza dentaria permanente. Fíjense la forma del ansa, después mirando dónde debemos soldar o cómo debemos contactar el alambre con la banda que estaba ya en el modelo, vemos que está en la mitad, en el ecuador de la pieza dentaria, viene desde la gingiva, que va cercana a la gingiva para que no altere la normal oclusión de las piezas superiores, y va a terminar en el ecuador de esa pieza dentaria, del 6 o de la pieza dentaria pilar, para poder realizar la soldadura ahí. Fíjense también que para sujetar ese ANSAT colocamos cera para que no se mueva para el momento de soldar, y sobre la cera colocamos yeso piedra para que no se mueva, porque con el calor de la soldadura va a afectar a la cera, se va a derretir y se va a mover otra vez el ansa. Entonces colocamos yeso por arriba. Una vez que soldamos, hacemos un buen pulido y luego probamos que esté todo bien, que no lastime la encía, que no esté haciendo presión sobre la pieza dentaria sobre la cual va a apoyar el ansa, y cementamos, antes bien controlamos la oclusión y luego cementamos el mantenedor. Sería banda y ansa. En este caso es el mismo caso, pero agregamos funcionalidad y también
la dimensión vertical de la pieza dentaria faltante. En este caso, colocamos un fantoche de la pieza dentaria que se perdió, que en este caso sería el primer molar temporario, y además de evitar la pérdida de longitud del arco, también devolvemos la dimensión vertical. Corona y ansa. ¿En qué casos hacemos corona y ansa? Cuando el diente pilar está muy destruido o muchas veces realizamos un tratamiento pulpar en el diente que va a ser pilar de nuestro mantenedor. Entonces vamos a colocar una corona y vamos a soldar la lanza en la corona. El procedimiento va a ser parecido, pero esas son las indicaciones cuando vamos a colocar una corona. Acuérdense también que les dije que si no consiguen bandas que puedan adaptarse bien a esa pieza dentaria, debemos también colocar coronas para asegurarnos que tenga una buena retención y que no caiga o se despegue ese mantenedor de espacio. Bueno, en el caso de la impresión, vamos a hacer la impresión de arrastre, vamos a observar bien cómo colocamos la corona, tener cuidado de no colocar la corona al revés, es decir, la cara vestibular hacia palatino y la palatina hacia vestibular. Muchas veces colocamos un alambrecito, un pedacito de alambre que sujete, hacemos pasar por el alginato como para sujetar esa corona que al vibrar la impresión para hacer el vaciado no se mueva, porque después eso va a ser lo que nos va a determinar su adaptabilidad y que esté bien al momento de colocar el mantenedor en boca cuando ya está soldado y cuando tiene lanza. Si se mueve y no queda bien en el modelo, después vamos a tener problemas al querer adaptar en boca. Ahí tenemos también, fíjense la forma de lanza, apoya en la cara media, distal y media en el ecuador de la pieza dentaria por mesial, baja hasta la gingiva y luego sube a la parte media al ecuador de la pieza dentaria que está como pilar, tanto en las bandas como en las coronas. Colocamos la cera y luego el yeso para poder soldar. Una vez que soldamos, un buen pulido, probamos en la cavidad bucal y cementamos. Tenemos que probar tanto la oclusión con la corona que ya habíamos adaptado antes de tomar la impresión y luego con el ansa para que no interfiera a cerrar el paciente la boca en su oclusión con los antagonistas. Fíjense, en este caso tenemos pérdida bilateral de los primeros molares temporarios, pero no podemos todavía colocar un arco lingual porque no terminaron de erupcionar los incisivos inferiores permanentes, están erupcionando. Y la colocación de ese arco lingual puede interferir en la erupción normal de esas piezas dentarias. Entonces, optamos por colocar dos mantenedores de espacio separados. ¿Cuáles son las ventajas de estos mantenedores? Que son económicos, son fácil confección, pero la desventaja, excepto el que tenía el fantoche, es que no restaura la función masticatoria, y al no restaurar la función masticatoria ni la dimensión vertical, no previene la extrusión de la pieza dentaria antagonista. Sin embargo, el que tenía el fantoche sí cuenta con ventajas y no tiene las desventajas de los otros mantenedores. Zapato distal. El zapato distal es parecido a la banda y ansa, a la corona y ansa, pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Se dan cuenta cuál sería la diferencia? En este caso, nosotros estamos colocando el diente pilar por mesial y el ansa hacia distal. Por eso justamente el nombre de zapato distal. Solamente colocamos en algunas ocasiones y en algunos casos. ¿Cuándo? Cuando se dio tempranamente el segundo molar temporario antes de la erupción del primer molar permanente. Acuérdense que siempre
colocamos desde distal hacia mesial el mantenedor de espacio. En este caso no tenemos todavía el primer molar permanente para poder colocarlo por distal, y sin embargo tenemos la pérdida temprana del segundo temporario. Entonces debemos mantener ese lugar. El objetivo de colocar este mantenedor de espacio además es guiar la erupción del primer molar permanente. Entonces vamos a utilizar el primero como pilar, vamos a colocar el ansa y vamos a colocar un zapatito como para que vaya guiando la erupción del primero permanente. Ahora vamos a observar la foto y vemos cómo se hace. Cuando no está indicado o cuando está contraindicado, en pacientes o padres no colaboradores y en pacientes con estados patológicos como discrasias sanguíneas, defectos cardíacos congénitos, fiebre reumática o compromiso general. ¿Por qué? Porque este zapato o este tipo de mantenedor de espacio tiene el ansa que es infragingival o intragingival, es decir, que una parte de ese ansa va a dirigirse hacia el alvéolo de la pieza dentaria que se extrae para poder estar sobre o cercana a la cara mesial del primer molar permanente para hacer de guía para su erupción. Entonces, en pacientes comprometidos, patológicos, o con discrasias sanguíneas o con que pudieran contraer alguna infección, no podemos realizar este tipo de mantenedores. Y por supuesto en pacientes que no sean colaboradores o padres no colaboradores, no, porque requiere de mucho control. ¿Qué vamos a hacer? La selección y la adaptación de la corona en el primer molar temporario. Vamos a tomar. Esperen un momento. Ya. Disculpen, tengo el perrito que subió a la mesa y quería comer algo. Bueno, vamos a colocar la corona, entonces en el primer molar temporario vamos a tomar la impresión de arrastre, todo previo a la extracción. Vamos a diagramar y programar bien cómo vamos a realizar la colocación de este mantenedor. Colocamos la corona, adaptamos, tomamos la impresión de arrastre como hicimos anteriormente, vaciamos y vamos a tomar las medidas en la radiografía periapical, porque de acuerdo a esas medidas que vamos a tomar en esa radiografía, vamos a confeccionar el ANSA que va a ser infragingival. Todo eso vamos a hacer antes de realizar la exodoncia de esa pieza dentaria. ¿Por qué? Porque lo vamos a colocar el mismo día en que se realiza la extracción, vamos a colocar ese mantenedor de espacio. Es decir, hacemos la exodoncia e inmediatamente después de hacer la exodoncia, colocamos el mantenedor, tomamos una radiografía para ver si está en la posición correcta y luego hacemos el cementado. Fíjense ahí, se están tomando las medidas. En este caso teníamos un modelo, un modelito de yeso como para hacer el diseño, no es el modelo del paciente de la radiografía. Entonces se toman las medidas con un compás de punta seca, tanto el ancho como el largo de ese ansa, y se confecciona como para que el zapato distal que va a ir infragingival se encuentre cercano al primer molar que va a erupcionar. Fíjense cómo está confeccionado, cómo se hizo la cirugía del modelo y cómo va a ir colocado ese ansa hacia distal. Antes de colocar o de probar ese día que van a hacer la exodoncia y van a colocar el mantenedor, debemos esterilizar junto con el instrumental que vamos a utilizar ese día para la exodoncia. Vamos a esterilizar también el mantenedor y luego de realizar la extracción vamos a colocarlo. Porque
como va a ir infragingival o intragingival, tiene que estar estéril todo el material y el metal del mantenedor de espacio. Fíjense, ahí tenemos, probamos en boca antes, tomamos la radiografía periapical para observar que no esté por encima del primer molar, sino que sirva de guía dentro del alvéolo, y luego que corroboramos con la radiografía, hacemos el cementado de ese mantenedor de espacio. Después de cementar, volvemos a tomar una radiografía para corroborar que lo hicimos correctamente. Entonces probamos, tomamos la radiografía, cementamos y volvemos a tomar esa radiografía. ¿Hasta cuándo tendremos ese mantenedor de espacio en boca? Hasta la erupción del primer molar permanente. Una vez que erupcionó el primer molar permanente, vamos a hacer el cambio de mantenedor de espacio. Sacamos ese zapato distal, porque ya no necesitamos que esté dentro de ese alvéolo ni tampoco infragingival. Retiramos y colocamos un mantenedor de espacio que vaya desde el primer molar permanente hacia mesial y que apoye lanza sobre el primer molar temporario. La ventaja de este mantenedor de espacio es que es económico, y bueno, algunas desventajas son que no previene la extrusión de la pieza dentaria antagonista y tampoco la función masticatoria. Pero como no va a estar tanto tiempo ni hasta que erupcione el premolar, sino simplemente hasta que termine de erupcionar el primer molar permanente. Otro tipo de mantenedores de espacios parecidos al zapato distal, que muchas veces lo utilizamos porque podemos conservarlo un poco más si el paciente no llegara a venir o asistir a los controles. Y no, en el zapato distal sí o sí tenemos que controlar, por eso necesitamos pacientes y padres colaboradores, porque llegado el momento hay que arreglarlo. En los propioceptivos nos basamos en la estimulación del ligamento periodontal, los receptores propioceptivos para guiar al germen, para que erupcione libremente y para que tenga una guía al erupcionar. Fíjense, es parecido al zapato distal. Vamos a tomar como pilar el diente, el primer molar permanente en este caso. Tenemos dos opciones, en este caso tenemos de un lado una corona, que seguramente fue un molar que tuvo un tratamiento pulpar, por eso tiene una corona. Y del otro lado tenemos un molar con una banda, porque está sano, a los cuales al ansa que va hacia distal se le colocó un fantoche y es el que va a actuar como estimulador del ligamento periodontal, porque va a apoyar sobre la encía y va a hacer la propia acción de las fibras del ligamento, van a guiar al primer molar permanente en su erupción. Estos mantenedores podemos llegar también a removerlos cuando erupciona el primer molar permanente. En el caso del que tiene la corona, por ejemplo, se corta la parte del fantoche y el ansa y se vuelve a realizar el mantenedor banda en el 6 y el ansa hacia el 5, o podría ser con un fantoche también, y la corona la conservamos si es que la pieza dentaria tuvo un tratamiento pulpar. Entonces, esos son los mantenedores de espacio fijos. Ahora vamos a pasar, perdón, semifijos. Ahora vamos a pasar al arco lingual, que acuérdense que habíamos dicho que eran fijos porque estaban fijos en ambos extremos del mantenedor de espacio. Lo utilizamos cuando hay una pérdida bilateral de las piezas dentarias temporarias. Por ahí podríamos tener más de una pieza dentaria perdida. Podría ser que de un lado del arco tengamos la pérdida del 4 y del 5 y del otro lado solo del 5 o solo del 4, o pueden estar ausentes los 4 molares temporarios. Y tenemos que tener en cuenta que va a tener que estar el primer molar permanente erupcionado, que va a ser pilar de las bandas, y los 4 incisivos permanentes, ¿sí? Los inferiores. ¿Cómo vamos a realizar
Vamos a tomar la impresión, la adaptación de las bandas, la impresión de arrastre y vamos a diseñar el arco con alambre 09, cómo va a ir apoyándolos en los cíngulos de los incisivos inferiores y soldado en la cara lingual de los primeros molares permanentes. ¿Sí? Fíjense, ahí está la impresión de arrastre. De la misma manera que hicimos con los demás mantenedores, podemos colocar también un alambrecito que atraviese el alginato para que no se muevan las bandas y que poder hacer un buen vaciado. Fíjense, ahí tenemos apoyado el arco, va a tocar, puede tocar la cara lingual del segundo molar que está en boca, a veces no está. Y después va a apoyar directamente, va a pasar cercano a los caninos y va a apoyar en los cíngulos de los incisivos inferiores. El mantenedor de espacio no tiene que hacer fuerzas ni estar activo, solamente apoya y no tiene que modificar nada de lo que es el arco, simplemente conservar la longitud, ¿sí? Es de muy fácil confección y muy eficiente en su objetivo, este mantener de espacio. Fíjense, este otro mantenedor de espacio tiene como unas muescas, que son unos loops, se llaman. En este caso, puede estar con una interconsulta con algún odontólogo que haga ortodoncia y si necesitamos reganar espacio o en algún momento activar el mantenedor de espacio para otro fin, se activan los loops que se encuentran por lingual y si no, queda inactivo así con esa posición y ese formato. Ahí está el mantenedor de espacio bien pulido, se prueba que adapte bien, que apoye bien y ahí se hace el cementado. No interfiere tampoco en la oclusión, si las bandas están bien adaptadas, no interfiere. Arco de Nance. El arco de Nance lo utilizamos en el sector posterior, en el sector inferior, arco lingual, como bien su nombre lo indica, y en el sector superior, cuando tenemos pérdida bilateral de piezas dentarias o más de una pieza dentaria de un solo lado del arco, vamos a utilizar el arco de Nance, ¿sí? Otra cosa que no sé si les dije antes, pero les digo ahora, siempre que utilizamos ansas, banda ansa, corona ansa, vamos a reemplazar la brecha de una sola pieza dentaria. Es una sola pieza dentaria, el pilar y la brecha de una sola. No podemos colocar en un pilar y hacer una ansa que abarque dos piezas dentarias, como fíjense en el primer caso, donde tenemos la pérdida de dos piezas dentarias. Acá no podríamos poner una banda y una ansa o una corona y ansa porque perdimos dos piezas dentarias primarias. Acá está indicado un arco de Nance, ¿sí? En este caso es una pérdida bilateral y en el tercer caso también pérdida bilateral. ¿De qué se trata el arco de Nance o botón de Nance? Es parecido al arco lingual, pero con la diferencia que el alambre transpalatino que va a ser de apoyo para evitar la mesialización de los molares va a ir hacia las arrugas palatinas, no va a apoyar en las piezas dentarias, sino en el paladar duro, en las arrugas, y ahí vamos a hacer vamos a doblar el alambre para generar retención del acrílico y vamos a colocar un botón de acrílico bien pulido que va a apoyar sobre las arrugas palatinas para evitar la migración o la móvil que se mueva el diente hacia mesial, ¿sí? Entonces evitamos pérdida de longitud del arco también. Fíjense, ahí tenemos la adaptación de las bandas, la impresión de arrastre, como vimos anteriormente, la confección y luego el diseño del mantenedor. Como se diseña con alambre, la colocación del acrílico, el botón y el pulido final, ¿sí? Luego probamos en boca, probamos la oclusión. Generalmente en este tipo de mantenedores, como en el arco lingual, lo que tenemos que corroborar es que no interfieran en la oclusión las bandas.
¿sí? Porque lo demás no va a interferir. Muchas veces también se utilizan a lo mejor con rejillas, pueden utilizarse para evitar o sacar hábitos como ser la succión lingual o la succión del dedo. Entonces podemos utilizar este tipo de mantenedor con algún aditivo para lograr sacar algunos hábitos nocivos. ¿Cuáles son sus ventajas? Que son económicos, de fácil confección, pero claro, nuevamente tenemos el problema de que no restaura la función masticatoria y tampoco previene la extrusión de la pieza dentaria antagonista. Debemos tener en cuenta que tienen que tener buena higiene, evitar las golosinas pegajosas, no tocar con los dedos, evitar colocar elementos en el ansa, que no juegue con la lengua, y fundamentalmente la asistencia a los controles cada 2 o 3 meses. ¿Cómo hacemos para retirar el mantenedor de espacio? Hasta ahora vimos mantenedores de espacio fijos y semifijos. Nos faltarían los mantenedores de espacio removibles. Entonces, antes de seguir, vemos cómo se retiraría un mantenedor de espacio fijo o semifijo. Fíjense que vamos a retirarlo ya cuando están erupcionadas las piezas dentarias. En el primer caso tenemos un arco lingual con la erupción ya de los premolares. Entonces vamos a retirarlo con un extractor de bandas. Y en el otro caso tenemos una banda y ansa con la erupción también del premolar ya. Entonces vamos a retirar también con un extractor de ansa. Mantenedores de espacios removibles. Los mantenedores de espacios removibles están hechos con placas Pauli. En general colocamos, no están activos, podemos utilizarlos inactivos, pero los colocamos con tornillos medios para ir acompañando el crecimiento en el momento en que el maxilar empiece su crecimiento transversal. Entonces tenemos que acompañar con el giro del tornillo para evitar, para no impedir el crecimiento normal del maxilar. Lo que les quiero mostrar es del lado izquierdo, que vemos las mantenedores de espacio removibles transparentes. Vamos a ver que están con fantoches, tienen un arco vestibular, también tienen ganchos tipo Adams en los molares permanentes, en los 6. Y lo más importante que tienen que tener en cuenta es que no tienen flancos vestibulares. Fíjense, las placas transparentes están perfectamente confeccionadas y realizadas. A diferencia de la placa que vemos a la derecha, que es una placa rosada, pero que tiene flancos como una prótesis, eso no debemos colocar, eso es incorrecto, ya que impide el crecimiento de los maxilares. Acuérdense que los maxilares crecen, se expanden, y colocando ese tipo de mantenedores estamos evitando e impidiendo el normal crecimiento y desarrollo de los maxilares. Entonces, fíjense cuando piden que les confeccione el mecánico laboratorio, que darle bien las indicaciones y controlar de que no estén hechos o confeccionados de esa manera. ¿Cuándo indicamos un mantenedor de espacio removible? Bueno, en el caso de múltiples pérdidas de piezas dentarias, ya sea unilaterales o bilaterales, pacientes que sean colaboradores, acuérdense que son removibles y que van a necesitar sacarse el mantenedor, colocarse, higienizarse. Como son removibles, deben tener o colaborar colocándose el mayor tiempo posible. Cuando queremos recuperar la función masticatoria o cuando también además necesitamos o tenemos por indicación estética o fonética, muchas veces si se trata del sector anterior que queremos recuperar o colocar las piezas dentarias del sector anterior, ¿sí? Muchas veces también tenemos pacientes que estamos trabajando tanto en odontopediatra como el ortopedista, que además de conservar el lugar, necesitamos
realizar algún tipo de tratamiento interceptivo en el que el paciente necesite colocarse ese mantenedor de espacio y ya de luego queda como una placa de ortodoncia interceptiva o también preventiva al colocar como mantenedor de espacio. Acá tenemos, por ejemplo, mantenedor de espacios removibles colocados en boca y vemos las ventajas que pueden tener. Restaurar la oclusión funcional y estética, evita la extrusión de los dientes antagonistas y es fácilmente ajustable a la cavidad bucal, ¿sí? Al colocar podemos ir ajustando, vamos controlando, vamos viendo que el paciente lo utilice y vamos acompañando sobre todo el crecimiento de los maxilares. De un lado, fíjense, tiene coronas el paciente y del otro lado se colocaron fantoches que reemplazan las piezas dentarias perdidas prematuramente. Va a mantener el espacio para la correcta erupción de sus sucesores, no debe interferir en el normal desarrollo del arco, tiene que impedir la extrusión de los antagonistas y además, al utilizar todo el tiempo, tiene que permitir la correcta masticación, fonación y restaurar los contornos normales del arco, además de permitir su fácil limpieza. Aquí tenemos los modelos, su diseño, primero en el modelo, antes de mandar al laboratorio, y después el mantenedor llegó del laboratorio. Tenemos que enseñar al paciente cómo colocar y cómo retirar, porque se va a colocar y retirar el paciente. Tenemos que indicar cuánto tiempo va a utilizar. Si es un mantenedor de espacio que necesita restaurar la función, necesitamos que el paciente utilice la mayor cantidad de horas posible. Solamente se sacan para higienizarse, para hacer cepillado dental, incluso para comer, porque vamos a restaurar la función con los fantoches. Entonces, para comer también tiene que tener. Si es necesario, porque impide en el primer momento impide que el paciente hable correctamente por la placa superior, podemos pedir que unas sesiones de fonoaudiología, control como máximo cada 2 meses, pero podemos controlar una vez al mes ese mantenedor de espacio removible, porque además tenemos que acompañar el crecimiento con el giro o ir abriendo el tornillo que acompaña el crecimiento. Y bueno, tomar fotografías antes, durante y después de la colocación del mantenedor. Y por último tenemos mantenedores de espacio estéticos. Es el caso del mantenedor de espacio estético. Sabemos que en el sector anterior no necesitamos colocar porque no vamos a perder el espacio, pero sí tenemos que colocarlo para impedir dislalias o problemas de fonética o de hábitos nocivos. Entonces, colocamos los mantenedores, sobre todo cuando son pacientes muy pequeños. Ahí tenemos dos tipos de mantenedores, uno con bandas en los primeros molares y el anza o el alambre va hacia adelante sujetando los fantoches del sector anterior y en el sector anterior vamos a colocar un tubo telescópico para que el mantenedor se vaya desplazando y abriendo a medida que el maxilar va creciendo en la sutura media. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay pérdida de piezas dentarias anteriores, antes de la erupción de los caninos primarios, cuando el niño comienza a hablar, a comer, por fonética, evitar hábitos y por indicación estética. Muchas veces por estética los papás piden, pues hubo un traumatismo o perdió por caries las piezas dentarias anteriores, hacemos las extracciones y colocamos el mantenedor de espacio con tubo telescópico. Por eso tienen que tener claro que es para fonética o estética, no para mantener la longitud del arco, ya que la pérdida de las piezas dentarias anteriores no conlleva una pérdida de longitud del arco.
El tipo de anclaje también es fijo porque va fijo en ambos extremos, es funcional, es pasivo y puede reemplazar múltiples piezas dentales. Se utiliza en el sector anterior y deben tener el dispositivo, que es el tubo telescópico del que les hablé, para poder acompañar el crecimiento. Y después tenemos la combinación del mantenedor de espacio removible y propioceptivo puede ser. Fíjense, en este caso tenemos un mantenedor de espacio removible con fantoches de los dos últimos molares que aún no erupcionó el primer molar permanente. Entonces, esos dos fantoches van a funcionar como eh, guías de la erupción del primer molar permanente. Y fíjense en el sector, en la arcada inferior también, los fantoches de las piezas dentarias faltantes como guía del molar que está erupcionando por distal. Ahí tenemos otro tipo, fíjense, colocamos una plaquita de radiografía como para ver en la radiografía, al tomar la radiografía, ver si está cercano al molar, al tomar la radiografía con el mantenedor de espacio, para poder observar si ese mantenedor de espacio está correctamente realizado para funcionar como guía de la erupción del 6 que se viene, ¿sí? Entonces, como conclusión, el mantenimiento del espacio es una tarea clínica habitual, tanto en la clínica de ortodoncia, en la odontopediatría, como el odontólogo en general puede realizarlo en el momento en que observe que es la oportunidad. Es vital la colaboración del niño, porque tiene que mantener una correcta higiene de la zona para evitar que se desemente o evitar acumulación de placa con la aparatología. Si es eficaz entre ambos mantenedores, siempre vamos a elegir el aparato más sencillo. Y vamos a controlar regularmente al paciente como mínimo 3 meses y retirar el mantenedor con la erupción de la pieza dentaria definitiva o permanente. Acá tienen, si quieren observar o ver o buscar en los diferentes, en la bibliografía, pero las vamos a subir, mañana les subo, o en la semana, el teórico grabado. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? A ver si... ¿Están? Bueno, no hay preguntas. Bien.